Hola queridas hermanas, ¿cómo están? Mi nombre es Daisy Canepa, la saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí una vez más con ustedes con un pequeño tema que el Señor me ha estado dando a raíz de que nada es casualidad, sino que simplemente hay muchachas que me han hablado, muchachas hijas de familia, muchachitas jóvenes que no están casadas, que no tienen hijos, que aún siguen viviendo con los padres. Y por esas razones que el Señor simplemente sabe por qué y nada es de casualidad, Él está en control de todo, pues agarrando un poquito por aquí, un poquito por allá, he sido motivada a hablar este tema de los hijos y cómo amar a nuestros hijos y también la parte de ellos, cómo ellos desean ser amados, cómo ellos quieren y deberíamos de ser para poder pues, ser de bendición a sus vidas y también cómo criar esos hijos para la gloria de Dios, esos hijos que marquen eternidad, que sean marcados para la vida eterna. Bueno, me gustaría que si por favor me pueden acompañar a Tito 2, 3, 5. Tito 2, Tito de 2, del 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, nosotras tenemos que como mujeres, quizás con un poquito más de experiencia, porque aquí cuando habla de ancianas no necesariamente habla de una persona anciana pues de 100 años, sino habla de una persona que tenga experiencia, que tenga cierta experiencia para poder aconsejar. Entonces, al nosotras enseñar esto, tenemos que enseñar sabiendo por qué, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, no sea como burlada, no sea que uno enseña y es para nada, sino verdaderamente lleve fruto. Y me gustaría que enfoquemos nuestra mirada en la parte de que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Tenemos que enseñar, hermanas, a amar a cómo esa mujer joven tiene que amar a su hijo, porque es difícil. Yo recuerdo cuando nació mi primer hijo, pues yo tenía 22 años y no tenía experiencia. Yo creo que era una muchachita bastante joven, pero sí deseaba tener un hijo, quería. Ese fue un niño muy anhelado, muy deseado y muy orado. Orábamos con mi esposo, pero sí tenía inexperiencia, no tenía la experiencia emocional para poder criarlo. Me faltaba sabiduría para criarlo, me faltaba inteligencia, ¿ya? Entonces, muchas veces en la parte cuando un niño llora, cuando un niño se aflige, cuando un niño pues está o se porta mal, entonces no podía yo hacerlo bien, no podía enseñarle bien porque yo misma entraba en el mismo juego de él, o si él estaba molesto, yo también estaba molesta, si él lloraba, yo también me afligía y quería llorar. Entonces eran cositas como que me aturdían, no tenía la madurez para eso. Hay mujeres jóvenes que quizás sí lo tienen, pero se necesita ser sabias, hermanas, porque justamente aquí entra clara la sabiduría, que es cuando nosotras tenemos que aprender de las experiencias de otras personas. Si nosotras estamos viendo lo que está pasando, o una muchachita, una madre joven, está viendo las experiencias de una persona que ya tiene quizás hijos adultos y ha vivido lo que ha vivido y cuál ha sido su error o cuál ha sido su falta, entonces habla con ella o habla con la persona, con el hijo,
habla y ve qué ha sido para que tú no cometas ese error, para que tú aprendas. Y entonces ahí va a entrar la palabra que eres una persona sabia porque estás aprendiendo a vivir pues basada en la experiencia de otras personas, y ahí vas a coger la sabiduría. Eso es lo que te va a enriquecer y te va a hacer sabia. Siempre he dicho que tenemos que empezar por nosotras mismas. Hermanas, siempre. Yo pienso que no podemos dar nada que no tengamos. Entonces nuestro corazón tiene que estar sano. Y para que nosotros podamos corregir, también tenemos que tener la autoridad para corregir. Tenemos que estar bien delante de Dios. Tenemos que saber que ese error que está cometiendo un niño, no lo vamos a cometer nosotros en nuestra edad. Porque a veces un niño, pues, de repente hace un berrinche por algo, quiere algo. Y nosotras también, de alguna forma, ya siendo adultas, manipulamos. No va a ser un berrinche que nos vamos a tirar al suelo o llorar, pero sí hay una manipulación. Entonces de allí viene también, eso quizás ha sido de una niña malcriada que ha sido engreída y de alguna forma tiene su forma de mover las cosas y manipula. Entonces nosotros tenemos que estar sanadas de todo eso, sanadas de que cuando nos digan no a alguien, no tenemos que molestarnos, no tenemos que fastidiarnos. Si nos dicen a alguien no te resientas, y eso va para mí. Yo todo esto que hablo, hermanas, yo lo hablo con mucha humildad, con mucho cuidado, porque sé primeramente que estoy delante de Dios y sé que estoy en un proceso de aprendizaje. Si alguien me dice a mí no, entonces yo tengo que tener la capacidad y la madurez de que no me moleste, de que no me ponga triste, de que no me resienta, de que pues me puedo deprimir. Tengo que tener, y por eso es que nosotras tenemos que ir siempre a nuestro Padre, siempre para que maduremos. Y todo eso va a ser, hermanas, con un nuevo nacimiento. Porque no podemos echar vino en odres viejos. Tiene que nacer la persona, tiene que ser un odre nuevo, tiene que nacer de nuevo para que se pueda poner el vino nuevo. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, va a recibir algo nuevo, y tú vas a tener la capacidad de poder recibirlo. No vas a estar, como decir, rota o dañada por dentro, sino ya vas a estar limpia y vas a recibir y vas a absorber todo eso de una forma que vas a poder dar. Entonces, cuando tengas tu hijo, cuando tengas tus niños, tú vas a poder darles. Y si ese niño tiene fastidio, tiene molestia o está portando mal, entonces eso no te va a afectar. Tú vas a educar a ese niño, tú vas a disciplinarlo en amor, en paz, sabiendo que primeramente lo estás educando para esta vida, para el Señor, porque vas a marcar eternidad en Él. Uno tiene que, cuando uno eduque a un niño, tiene que ver la parte eterna. O sea, que ese sea uno de nuestros fines. Primeramente, yo sé que estamos acá, son años que se viven acá, si Dios nos da años, pues, pero veamos siempre la parte eterna. Y para eso, como les digo, tenemos que pensar en nosotras, tenemos que pulirnos nosotras y tenemos que tener nuestro tiempo con el Señor para que el Señor nos vaya limpiando, nos vaya examinando. Al Él examinarnos, Él nos va a revelar, porque nosotros estamos yendo a Él. Estamos buscando de Él y Él nos va a revelar las cosas que no le agradan. Entonces nosotros vamos a poder dar a los demás, porque ya tenemos esta autoridad para hacerlo. Proverbios 3:3, por favor, si me acompañan a Proverbios 3:3. Y de ahí vamos a ir a Proverbios 3:13 también. Proverbios 3:3. Dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y el 13 dice:
Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Hermanas, nunca se aparten de nosotras la misericordia y la verdad. Cuando estemos, muchachas jóvenes, cuando estén criando a su pequeñito, que no se aparte de ti la misericordia, porque sí, tienes que educarlo, sí, tienes que disciplinarlo cuando algo está mal, pero hazlo con misericordia, sabiendo que tú también estuviste en una posición así. Entonces, ¿qué era lo que esperabas tú de tu padre, de tu madre, cuando tú necesitabas una corrección? ¿Y cómo hubieras querido que te corrigiera para que el día de hoy, pues, hubiera sido una mejor persona? Pero gloria a Dios que tenemos esa esperanza en el Señor, que a través de su palabra, pues, vamos mejorando y vamos llegando a la estatura de Jesucristo. Entonces, que nunca se aparten de nosotras, hermanas, la misericordia y la verdad que está en su palabra, que siempre la tengamos al frente de nosotras, para que cuando corrijamos tengamos esa fuerza, ¿no? Esa seguridad que lo estamos haciendo en Él, y para bendición de una criaturita, para bendición de un hijo, para bendición de un adolescente, hasta para bendición de un adulto, porque a veces nuestros hijos adultos también necesitan corrección. Y debe de haber un padre, debe de haber una madre, porque madre y padre pues es hasta que uno nos lleve el Señor. Entonces debe de haber, en lo que podamos, hermanas, demos siempre con misericordia y verdad. Y acá el 13, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. La sabiduría es el conocimiento adquirido, amplio y profundo, que se puede adquirir mediante el estudio o la experiencia. O sea, la sabiduría es todo lo que tú puedas aprender, todo lo que se pueda aprender en sí. O sea, y la palabra de Dios es la fuente de sabiduría. Eso es, o sea, algo profundo, porque eso ya viene del Espíritu. Y eso va a repercutir en el alma y después, pues todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y la inteligencia es la facultad de la mente que te permitirá aprender. ¿Ya? Entonces hay muchas personas, muchos niños, que a veces uno dice, ay, qué inteligente eres. No, qué inteligente, tiene una inteligencia increíble y cómo está captando y cómo está aprendiendo, pero no tiene la sabiduría porque es un pequeñito. La sabiduría uno lo va a ir aprendiendo con el tiempo, viendo las experiencias, uno mismo o lo que ve en los demás. Cuando oremos, hermanas, pidámosle al Señor sabiduría e inteligencia, porque eso va a ser lo que va a cambiar a nuestro entorno. Eso, pero primero en nosotras, ya se los he dicho, primero en nosotras, hermanas. Colosenses 3:21, si me acompañan por favor a Colosenses 3:21. Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No les exasperamos, hermanas, no les molestemos a nuestros hijos, no. O sea, cuando nosotras le eduquemos, no seamos cargosas, no seamos pesadas, o sea, seamos sabias. Es bien difícil esto, yo sé que es difícil porque a veces uno puede caer de cargoso, pero yo, por ejemplo, que tengo mis hijos ya adultos, a veces yo les hablo, pero ya con ellos es diferente porque hay un buen tiempo de conversación, entonces se habla, simplemente serenamente se conversa. Pero un adolescente, por ejemplo, sí es necesario invertir todavía más tiempo. A veces ellos son más difíciles, son más tercos. Entonces tenemos que tener empatía, tanto con los adolescentes como los niños y los que están de pre-kinder. Tenemos que tener esa empatía. La empatía es la habilidad de poder entender un poco el mundo emocional de ellos sin sumergirnos, sin ahogarnos en él. Simplemente darle su tiempo
y, y escucharlos. Escúchalos. Trata de comprender su posición, su forma de pensar. Trata de comprender y ahí empiezas. Ahí empiezas a dar lo que es la palabra de Dios. Lo que está en ti, empieza a darlo. Pero tienes que encontrar el momento. Pídele al Señor el momento. Y con los niños, pues con los pequeñitos, pues si te tienes que tirar al suelo, si te tienes que correr, que tienes que meterte al agua, lo que sea, te tienes que ensuciar con la arena, con la tierra, porque hazlo. Pero estás en su mundo, estás jugando y después te ganaste esa criaturita y tú vas a poder, vas a obtener su atención. Y entonces ese pequeñito que quizás ni siquiera habla bien, simplemente tú le conversas y va a entender que hay un Dios allá arriba, va a entender que mentir es pecado, va a entender cuando no se presta, cuando hay celos, cuando hay esa gritería, ese berrinche que puede tener, va a entender que está mal. Porque tú le estás hablando sin molestarte y entrando un poco en su mundo emocional. Si me pueden acompañar a Proverbios 5:23. Proverbios 5:23. Dice: Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Es necesario corregir a nuestros hijos, hermanas, a nuestros pequeños. Es necesario corregirlos. No podemos dormirnos. No podemos, estar sentadas en nuestros laureles. Bueno, ese dicho se dice mucho en mi país, en Perú. No podemos, tenemos que estar muy alertas, muy pendientes, porque dice que Él morirá por falta de corrección, o sea, se tiene que corregir. Si vemos algo que ahí mismo pararlo con misericordia y verdad. No se apresure tu mano, tu alma para destruirlo, sino que con misericordia y verdad. Por eso, nuevamente, tu comunión con Dios, cómo estás con Dios, y eso va a ser el equilibrio perfecto, el equilibrio emocional que vas a necesitar para poder atender, para poder corregirlo a ese niño, porque si no puede morir por falta de corrección. A ver acá, si me pueden acompañar ahora a Proverbios 27:23. Proverbios 27:23, un poquito más allácito. 27:23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Yo cuando leo esto, yo entiendo pues un pastor, ¿no? Que tienes que ser diligente en cuidar el estado de tus ovejas y mirar con cuidado por tus rebaños. Pero nuestro primer ministerio, hermanas, acuérdense que es nuestra casa. Ya, es nuestro esposo, nuestros hijos. Ese es el primer ministerio que tenemos. Así que ellos son nuestras ovejitas. Nuestros pequeñitos son nuestras ovejitas. Y tenemos que prestarles atención al estado de ellos. Dice, sé diligente, o sea, estate pendiente, estate ojo con ellos, no porque trabajas y tienes que ponerle horas a tu niño con una empleada o con la abuela o con la tía o con la amiga o en un daycare. No por eso, no va a ser excusa para que tú no lo veas, para que tú no lo chequees. Ahora hay muchas formas de poder chequear a nuestros hijos. Hay cámaras, tienes que conversar con ellos, tienes que chequear, tienes que hablar con la persona que está cuidando a tu niño. Habla mucho con ella, conócela mucho a esa persona. Y muchas cosas que nos hablan nuestros muchachos adultos, nuestros jóvenes ya que por fin soltaron la lengua, por fin hablaron, es cuando y han tenido problemas, cuando han sido pequeños. Y ellos saben que una de las cosas que sucede, un factor común que sucede, es cuando eran pequeñitos.
Y ellos se sentían culpables cuando alguien les abusó, cuando alguien los tocó, cuando alguien los manoseó. Y se sentían ellos mal, tenían vergüenza y no podían decirlo porque ellos pensaban que ellos estaban mal. Eso es algo muy común que sucede. ¿Y por qué ellos tienen vergüenza? ¿Por qué ellos tienen pena de decirlo? ¿Por qué? Porque no hay la confianza con el papá, con la mamá, para que hablen. Porque si tú tuvieras esa empatía con tu hijo, si tú o nosotras tuviéramos esa confianza con nuestros niños, nunca hubiera pasado eso así. Y si quizás algo hubiera podido, o una primera vez hubiera podido haber algo ahí, ese niño te hubiera ido corriendo a decirte. Y entonces tú hubieras puesto un alto. Pero muchas personas que nos escriben nos dicen que una y otra vez fueron maltratadas por la misma persona. ¿Y dónde estabas, mamá? ¿Dónde estabas cuando tu niña estaba pasando eso? ¿Dónde, hermanas? Muchas de nosotras ni siquiera trabajamos en un trabajo secular. Yo entiendo madres solteras, pero por eso, que eso no sea una excusa para que no seamos diligentes en cuidarlos, en velarlos, en hablar con ellos, en hablar con las personas que están ahí, a quién estamos dejando a nuestros niños. Y hermanas, oremos. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tenemos que encomendar a nuestro Señor, a nuestros niños, encomendarlos, hermanas. Proverbios 14:1 dice, 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Pidámosle al Señor sabiduría. Si algo tenemos que pedir al Señor es sabiduría, hermanas. Sabiduría para criar a nuestros hijos, para entenderlos, para amarlos, para dedicarles tiempo, para tener empatía con ellos. Oremos al Señor para que nos dé esa madurez, esa inteligencia emocional que necesitamos para comprender a nuestro prójimo. En este caso que estamos hablando de nuestros niños. Bueno, yo quisiera, hermanitas, que les voy a presentar un audio de una hermanita que vive en España. Su nombre de ella es Belén. Ella tiene 20 años y le doy gracias a Dios por su vida. Gracias a Dios porque Él le dio vida, le dio un nuevo nacimiento, le dio su palabra y ella es una mujer renacida. Ella es muy jovencita, tiene 20 años solamente, pero me mandó su audio, me mandó unos consejos que podrían tener los padres para sus hijos, para una persona jovencita. Y le doy gracias a Dios por esta hermanita. El Señor les bendiga, hermanas, y espero que esta palabra haya sido de edificación para todas ustedes. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mi nombre es Belén Greñán. Nací en Murcia, una provincia de España, y actualmente resido aquí. Tengo 20 años y voy a contar mi testimonio porque creo que puede servir para edificación. Nací en una casa de supuestos cristianos, católicos, romanos. Visitamos el edificio de 4 paredes cada domingo y al parecer todo estaba bien, pero toda nuestra casa estaba corrompida. No había unión familiar, había violencia, ira. Entonces cada uno decidía hacer su vida por su lado, sin hablar con sus padres, sin contar sus problemas. En mi caso, cuando era niña, de los 8 años más o menos, hasta los 12, sufrí abuso sexual infantil por parte de familiares cercanos. Pero yo no conté nada a mis padres. Como os he comentado, había
tanta separación y problemas en casa. Y no estábamos en Jesús. Que yo tenía miedo, me sentía culpable, tenía miedo y prefería callármelo y sufrirlo yo sola. Pero claro, mientras iba al edificio de 4 paredes, y claro, yo no entendía nada. Ya desde pequeña yo sabía que lo que a mí me estaba pasando, eso no estaba bien, por supuesto, me estaban haciendo daño. Pero en ese edificio yo sabía que algo no funcionaba bien, porque no podía ser que eso estuviera bien y luego en casa tuviéramos esos problemas y la gente no pusiera ejemplo. Entonces, en la época de la adolescencia, yo tuve mi arrebato y pensé que es que no existía Dios y nuestro Dios, no existía Jesús. Claro, al final cuando no se da ejemplo en casa, no hay palabra firme, al final estás en perdición y no conoces, dudas y el mundo te llama de tal manera que prefieres irte con el mundo. Lo anhelas desde pequeño. Entonces, en vez de yo buscar a Jesús, nuestro Dios, fuera de ese edificio, decidí irme totalmente al mundo. Yo había pasado eso de pequeño y desde ese momento mi mente estaba perturbada. Anhelaba tener cosas que habían faltado en esos abusos o con personas mayores, yo lo quería. Ello me llevó a acostarme con diferentes hombres, a drogarme. Todo era vacío, no había amor. Yo no sentía amor fuera, en mi casa, ni dentro mía. No estaba con Jesús. Y me planteaba atentar contra mi propia vida, muchas veces. Incluso estuve a punto de hacerlo, pero en ese momento, bueno, no sabía por qué, pero yo sé que es porque Él lo impidió. Él impidió que yo hiciera eso. Bueno, hace 3 meses, más o menos, Dios tuvo misericordia de mí y me hizo caer de rodillas, avergonzada. No podía ni creer lo que yo había estado haciendo. Porque ciertamente desde ahora que yo puedo ver lo que yo hice y analizarlo, yo sentía que era como otra persona. Yo sentía que tenía un espíritu maligno dentro que me hacía hacer esas cosas. Incluso, claro, una vez que vas aceptando cosas del mundo, yo aceptaba el tema homosexual, todas las perturbaciones estas de la mente. Yo lo veía normal, llegaba a un punto de ceguera que no sabes qué está bien y qué está mal y te lleva a muchos problemas, la verdad. Y Dios ha tenido misericordia de mí. Aleluya. Aleluya, porque yo ahora, aparte de mediante el arrepentimiento ver que eso, bueno, qué era y qué estaba haciendo, ahora solo quiero leer la Biblia, aprender y he llevado palabra a las personas que estaban más cerca mía, las cuales de ninguna he recibido algo bueno, sino que todas se han apartado de mí. Lo han rechazado, no han visto ni quieren aceptar a Jesús porque están cómodas en su mundo de perdición. En su momento oraré por ellas, pero nadie lo ha entendido aún. Pero no me siento sola,
no me siento sola para nada, porque lo primero tengo a Jesús, nuestro Dios, que Él está con nosotros. De verdad que está, Él no se va, está entre nosotros. Y también tengo a mi prometido de hoy día, que apareció en mi vida. Y los dos ahora mismo queremos llevar esta etapa hacia la unión de manera santa y respetándonos, porque los dos estamos en Jesús. Y este testimonio es para animar a todas aquellas madres, a vosotras hermanas, que animaros a hablarles desde pequeños a vuestros hijos. Es muy difícil para un niño hablar con una madre si ella no lo ha hecho desde que somos pequeños. Es muy difícil. Y al final eso solo crea separación, y una separación entre madre e hijo da muchos problemas. Hoy día mi madre no cree tampoco y es una pena. Es una pena que una madre no pueda estar con su hijo y compartir esta misericordia de Dios. Os animo a que si ya son más mayores y no son tan pequeños, da igual. Háblale. Háblale, porque aunque te rechace en ese momento o no lo vea, después lo va a ver. Después lo va a ver, porque eso se va a plantar en su corazón y no se va a olvidar de eso. Os lo aseguro. Porque cuando luego, si llega el momento en el que peque, va a recordar eso que le dijo su madre. Y ahí hay que estar al lado suya, para que si en ese momento cae, en vez de igual reñirle, abrazarle y hablarle de la palabra. Así que espero que sea para edificación y apoyo a todas esas madres que tienen a sus hijos, porque yo hoy día no tengo. Animarles a comenzar y a seguir en el camino de Jesús. Y reforzar sobre todo en la etapa de la adolescencia, porque hoy día la tentación del hijo de perdición cada vez es mayor y está en los colegios, en las redes sociales, a un nivel muy, muy alto. Y cada vez se están viendo más abominaciones y más problemas. Niños muy pequeños que ya empiezan a caer en verdaderas tentaciones y a juzgarse de manera muy, muy fuerte. Así que, hermanas, termino con una frase que es: mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén.